Para ser fieles a la extensión de un texto, en este caso de los mitos, podríamos difundir el mito de Odiseo cuando se opone a Agamenón, que ha decidido la guerra a Troya. Odiseo está molesto porque ha nacido su hijo y porque no tiene ningún interés en ir a la guerra, y por eso es considerado uno de los griegos más inteligentes. Por consiguiente, le exige a Agamenón un sacrificio, el sacrificio de su hija Ifigenia, porque razona que si muchos hombres van a morir en Troya, su jefe debe mostrar que es digno de conducirlo y por consiguiente mostrar un sacrificio condigno. Esa frase que acaba de decir el compañero, ¿algún otro la escuchó? ¿Cuál? Las Malvinas son argentinas. Como en relación a las rutas marítimas que nos llevan desde la costa de América del Sur hacia las costas, bueno, africanas, que en el mapa obviamente no las vemos. Malvinas es el nombre que remite a una guerra, pero también es una metáfora de la nación. Pensar Malvinas desde la escuela constituye una forma de contribuir a la construcción de un relato histórico y de la memoria colectiva. Esta tarea implica escuchar las voces de quienes combatieron, quienes expusieron su vida en la situación de guerra y hoy pueden relatarnos su experiencia. En ese instante que cierro los ojos, un golpe, un impacto muy fuerte de abajo hacia arriba me hace volar de la cucheta, golpeo en la cucheta de arriba y caigo pesadamente. Y en el momento que intento abrir los ojos, una ola de calor me invade de los pies hacia la cabeza y lo único que atiné en ese momento fue a gritar. Era una onda de calor muy fuerte y pensaba, yo sentía que me estaba quemando y lo único que atiné fue hacer eso, a gritar fuerte. En ese momento vi toda mi vida pasar rápidamente como escenas, como en las películas. Vi escenas que nunca creí que tenía grabadas en mi memoria. Cuando pasó todo eso, mi primera impresión fue que iba a abrir los ojos y iba a ver un agujero, un boquete en el barco, por el tremendo impacto. Yo creía que en realidad había sido un misil, pero cuando abro los ojos y me incorporo, lo único que veo, no veo nada porque está oscuro, y lo único que veo es una entrada de luz que generaba una abertura que tenía el barco para entrar y salir, un tambucho. Y aprecié eso precisamente, que había mucho silencio, oscuridad, humo, y el silencio era roto solo por los gritos de dolor de otros compañeros. Después de 140 y pico de años que no se izaba una bandera argentina en el puerto de Ley, en la isla Georgia, la isla San Pedro, hice la bandera. Ese día fue algo, digo, bueno, esto va, acá, hice una bandera en un lugar que ni sabíamos que existía. Bueno, pero ahí estuvimos. Y al otro día teníamos que ir a desalojar el inglés, que estaba ahí con el barco y toda su infantería. Bueno, a las 12 de la noche del día 3 nos dicen que íbamos a entrar en guerra con Inglaterra. Imagínense, nosotros con Inglaterra. La OTAN, todo el Tratado Norte, eso que tienen ellos, con tanta flota, bueno, lo fuimos. Primero, imagínense, nos saludamos, queríamos que era un pine, que los otros se iban a rendir y lo íbamos a traer como nos juntábamos los amigos. Cuando empezó el bombardeo, el inglés empezó a mostrar los dientes y ahí empezamos a ver hermanos, heridos, gritos. Bueno, pero había que desalojarlo. Nos reímos en el helicóptero, muere Almonacín, Águila, Huanca. Como docente siempre he sentido la necesidad de responder a una ética, a la ética del deseo de estar en medio de un grupo para extender los conceptos que se transmiten allí. Por consiguiente, siempre ha sido para mí importante extender las lecturas. En este caso, extender la lectura de los mitos que han colaborado para que se erigieran los modelos narrativos de Occidente y para que
en la escuela podamos de alguna manera discriminar el valor de esos mitos. Por ejemplo, está el mito de Aquiles, que es el guerrero invulnerable y que elige ir a Troya para tener una vida muy breve, puesto que sabe que morirá allí, pero que su nombre será recordado por toda la eternidad. Por consiguiente, ese mito alimenta un incentivo de tipo guerrero que se ha trasladado a lo largo de la historia. Pero yo quiero recordar, y de hecho recuerdo, que la mayoría de los caídos en Malvinas no tienen quien los recuerde. Es decir, no tienen en general una sociedad que los recuerde, por más que sus nombres figuren en algún cenotafio. Después de finalizada la Guerra de Malvinas, se inicia un periodo que se denomina de desmalvinización, que consiste en hacer como si la guerra no hubiese ocurrido. Por tal motivo, las secuelas de la guerra también fueron acalladas. Ideas asociadas a este proceso son las que se instauraron en esa sociedad, como por ejemplo que la causa de Malvinas fue la idea de un dictador borracho, que también, ¿para qué recuperar unas islas que no le interesan a nadie? Inclusive también, digamos, dentro del sistema educativo, la causa Malvinas solamente tenía un lugar que consistía en recordarla en la fecha del día 2 de abril. También es importante que luego de finalizada la guerra hay un comunicado del gobierno dictatorial en la cual se prohibía a los medios de prensa y a los gobernadores, a los intendentes, que los combatientes de Malvinas puedan dar su opinión o que puedan relatar lo acontecido en ese territorio. El proceso de desmalvinización podría considerarse como un hecho de censura. Digamos, esa es la pregunta que yo me hago y la que busco de alguna manera responder, y creo que en este sistema capitalista las élites dominantes de alguna manera no van a permitir que los sectores populares de la población protagonicen hechos históricos importantes. Por tal motivo, las voces de los excombatientes fueron acalladas y no pudieron de alguna manera contar y relatar sus sentimientos y sus experiencias. Los mitos épicos siempre han sido sobreestimados por el Estado porque estos necesitan gente que pueda ocupar los ejércitos para que el Estado pueda dirimir sus litigios, que son siempre de tipo económico, ya que vivimos en un sistema que se basa fundamentalmente en la oposición de lo público y de lo privado. Lo que trato de transmitir, en todo caso, con la difusión de los mitos en el aula, es justamente que haya un planteo crítico y que pueda sostenerse el razonamiento de que una vida siempre es demasiado valiosa como para sostener a su costa un planteo de tipo económico. Cuando Agamenón declara la guerra, para los antiguos declara su propia muerte. Hoy en día un general, un militar, un presidente declara la guerra con tranquilidad porque él seguro que no va a morir. No hay nadie en el mundo de hoy que decida la guerra que muera en la guerra.